nos daban un bocadito de pan, incluso nos lo tenían que esconder a cada hermano en diferente sitio. Y el pan blanco no lo veamos porque como no teníamos trigo para poder moler, para ir a amasar a los hornos. Y me acuerdo que comía muy pocas cosas porque había moniatos y calabazas y esas cosas y no nos gustaban. Había pues el hambre y la miseria. Vestir aquí, se vestía la gente muchas veces simplemente con lino, con el lino que se fabricaba, lo hacían aquí los propios labradores. Tuvimos que hacerlo hasta que se acabó el hambre, porque esto era una cadena. Los carabineros necesitan dinero, nosotros también, y la Guardia Civil pues igual. A pesar de las sombras que la avanzada edad va poniendo en la memoria, ellos guardan muy vivos sus recuerdos, quizá porque les tocó vivir los años más duros. Vencida la República, los españoles se enfrentan a una larga posguerra. Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, repetía la propaganda de los vencedores. Franco prometía paz y prosperidad, pero la realidad de aquellos años fue muy otra. A miles de vencidos les esperaba la muerte o la cárcel. Su dinero ya no tenía valor, tampoco sus títulos. Los más preparados, intelectuales y técnicos, salían camino del exilio o eran depurados. España, aislada tras rechazar la ayuda americana y apostar por los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial, se lanzaba a una política de autarquía que sumía al país en la miseria y hacía de los años 40 los peores de nuestra historia económica. Plantear que el país iba a poder subsistir por sí mismo era un absurdo. Se plantearon inmediatamente crisis graves como por ejemplo en materia energética. España no tiene petróleo ni tenía petróleo entonces. Entonces plantear una política autárquica en esos términos es un absurdo y estaba condenado al fracaso y así sucedió. La autarquía tiene un componente económico importante, pero también tiene un componente de control social muy importante y dentro de ese componente está el control de los trabajadores con salarios muy bajos y sin que tengan posibilidad de organizarse de ninguna de las maneras, ¿no? Y esto desde luego pues, es lo que permite afianzar el poder del propio régimen. Siguiendo los modelos de la Alemania nazi y la Italia fascista, Franco impone su nuevo orden, el nacionalcatolicismo. Aplica la disciplina incluso a los precios y provoca el desabastecimiento. Los terratenientes que han recuperado sus tierras dejan de cultivar o desvían sus productos al mercado negro. Los españoles tendrán que soportar 13 años de cartillas de racionamiento, de largas colas, de auténtica cocina creativa capaz de obtener patatas fritas de las mondas de naranja o chuletas del puré de algarrobas. Mientras la propaganda difunde la gran labor de auxilio social, la mortalidad se dispara y la desnutrición hace que los españoles perdamos incluso varios centímetros de talla. Estábamos la cebada para hacer el café y cocíamos remolacha porque salía el caldo dulcico y a las mediodías nos íbamos a coger la fruta. Y venía el encargado y nos decía, esa fruta no cojan de ese árbol que eso es para los señoritos, tenemos que vengan ellos a coger. Éramos malas. Una pequeña influencia que tuvieras allí, ya te daban otra cartilla de racionamiento y otra y otra. Y entonces así, con 7 u 8 cartillas de racionamiento, ya podías tener alimento bastante para todo el mes que te daban, ¿no? Pero el resto era muy mal. Yo recuerdo aquí, concretamente en este pueblo, de venir el racionamiento ese y perderse en el camino. Ya, pues este mes quedamos sin racionamiento, bueno, que lo robaban o lo extraperlaban. Trenes como este de Arganda, hoy recuperado por los amantes del ferrocarril, eran junto a los soportales o las trastiendas los lugares donde se conseguía comida siempre que se pudiera pagar su alto precio. Eran tiempos en los que no se podía viajar sin permiso
ni transportar mercancías de una localidad a otra sin pasar por los fielatos, las casetas donde se cobraban los arbitrios municipales. Con los maquinistas de Alcázar y de Ciudad Real intercambiamos el aceite con la harina. Ellos nos daban a nosotros el aceite y nosotros la harina para ellos. Legumbres, garbanzos. Era todo un trapicheo. Vamos, ha sido todo un trapicheo desde que montas la máquina hasta que tapeas. A sus casi 90 años, Fernando se sigue considerando un hombre afortunado. La casualidad le hizo luchar del lado de los vencedores y eso le evitó muchos problemas cuando aquellas viejas máquinas se estropeaban. Había combatido en el bando nacional, yo hablo por mí, ya estaba todo resuelto. Pero si no, acto de sabotaje, lo primero. Después el extraperlo le permitió huir del hambre. ¿Qué decían que el ferroviario era un ladrón? Claro que sí, pero robaba para comer. La posguerra, el contrabando que había era un contrabando de necesidad, más que nada, de hambre que se pasaba. Andrés era entonces solo un niño, pero recuerda bien el trajín que había en la frontera, en esta ruta llamada de La Pana, habilitada hoy para el senderismo. Nosotros veníamos desde Portugal, desde Moimenta, al llegar al Alto se divisa la venta y entonces teníamos como contraseña de que ella nos sacaba como una sábana o una toalla grande a una ventana y si estaba la toalla en la ventana no podíamos pasar, es que había peligro, porque aquí paraban muchos guardias también. Los pueblos de esta comarca natural, conocida como de los Tres Reinos, donde se unen Zamora, Orense y Portugal, tienen hoy su esperanza puesta en las castañas. Dicen que son las mejores, pero durante todo el franquismo, la mayoría aquí se dedicaba al contrabando. Gracias al contrabando, la gente iba sacando un duro para poder pagar los impuestos y poder comprar algo. De lo contrario, pues tenían que valerse solo con los medios que tenían aquí la gente. Esto no era solo Cádavos ni la Mezquita, era toda la comarca. Señor guardia, usted por aquí. Por este punto se trazó en 1864 la raya que separa España de Portugal, una frontera que para ellos nunca ha existido. Dos 15 anos aos 21 fui contrabandista porque fui pasador de café, dessas coisas. A partir daí fui para a Mili e depois fui para a Guarda Fiscal e estive aquí no posto da Moimenta ainda 10 anos. Y era un dos guardias más maus que teníamos na fronteira. El negocio eran los comerciantes. Nosotros, como dice Duarte, éramos los pasadores. Nosotros ganábamos un jornal por llevar el saco, nada más. Pero los del lío fuerte eran los comerciantes portugueses y los comerciantes españoles. Encontramos una nómina nutrida de gente del régimen, de gente próxima al régimen, que hizo grandísimos negocios. Y se hicieron grandísimos negocios, incluso con las importaciones de carne de Argentina, que circularon luego a través del extraperlo, de trigo y de cualquier producto que fuera comestible, de medicinas, de cualquier producto que era escaso. En los años 50 la ayuda americana pondrá fin al racionamiento, aunque los coches seguirán un tiempo circulando con sus peculiares aparatos de gasógeno. Fue el comienzo de la Guerra Fría lo que llevó a Estados Unidos a conceder importantes créditos a España a cambio de instalar aquí sus bases militares. Los acuerdos de 1953 y la entrada 2 años después en la ONU sacaban a España del aislamiento y la miseria, pero al mismo tiempo apuntalaban la dictadura. Sumando las dos cosas, sumando el cambio en el contexto internacional, los acuerdos con los americanos, la implantación de las bases americanas en España, ese contexto internacional con lo que percibe el propio régimen, que tiene que acabar con la autarquía porque es algo insostenible, pues la combinación de las dos cosas es lo que hace que en los años 50, muy lentamente, porque no es algo que pase de un día para otro, sino que muy lentamente se vaya desmantelando todo el control económico
que se había ido implantando desde el final de la guerra. Americanos y españoles trabajan juntos. La ayuda americana servirá para impulsar las industrias y afrontar las grandes obras públicas, los famosos pantanos y canales que permitieron poner miles de hectáreas en regadío y crear casi 300 pueblos nuevos destinados a pequeños colonos. Una política de colonización que va a beneficiar sobre todo a los grandes propietarios, porque el sistema consistía en que el instituto se encargaba de la puesta en riego de las grandes propiedades, de los latifundios. Los latifundistas se quedaban con la mayor parte de su propiedad transformada en riego y solo una parte de las tierras era la que se repartía entre los colonos. También en Sariñena, capital de los monegros, miles de personas saludan a su excelencia, que corresponde a estas muestras de entusiasmo de la multitud. El agua regará vuestras tierras, promete Franco, porque hay un régimen en España que no es de explotación política, sino de servicio a la comunidad. Ante el generalísimo funcionan los potentes tractores que laboran las tierras de Monte Sodeto. Cuente lo que puede coger ahí en ese carro. Pues allí pusimos lo justico. Pues bajemos con el niño en brazos, en el carro y con la yegua. Ni había ni agua, ni luz, ni teníamos leña para guisar, o sea, nada. O sea, que llegamos y eso es para, no sé, para pensarlo, primero pasarlo y luego recapacitar lo que lleguemos a pasar. Como Herminia, Consuelo, Bernardino, Pascual, más de 50.000 familias fueron ocupando estos pueblos de peculiar arquitectura, pueblos sin pasado, a los que hubo que poner nombre y adjudicar hasta patrón. Te daban una yegua con devolución de una potra, una vaca con devolución de una novilla, el carro, los arados, todos los arados que se necesitaban para mover la tierra en aquellos momentos, y las cosechas a pagar a medida de lo que sacabas en aquellos 5 años. El que no le llegaba a la cuenta, no podía pagar con lo que sacaba, que de esos yo, porque me tocó el malote, pues te iba a la cuenta, te lo iban acumulando, y cuando se llegó a pagar todo, pues esa cuenta estaba allí, había que pagarla, sacarlas. Todas esas calamidades las hemos pasado hasta que ha ido ya la cosa avanzando. Lo primero que tuvo mi marido fue una moto. Entonces, en aquellos tiempos, pues bueno, una moto ya era mucho. Yo estoy contenta de haber venido, porque oye, allí no teníamos nada y aquí pues oye, criaba a los hijos más o menos bien, los he casado a todos y ahora estamos solos muy tranquilos. Poco a poco mejoró el nivel de vida. Los españoles comenzaron a entrar en la era del consumo, aunque fuera a plazos y a costa de que miles de trabajadores tuvieran que emigrar a Europa tras un duro plan de estabilización. La inmigración marchó, pero casi en masa, y ya el hambre prácticamente desapareció. Ya esa gente empezó a mandar dinero para aquí, por España. Los que quedaban aquí pues ya empezaban a vivir bien. Franco terminaría por abrir la mano a la liberalización económica. Llegaron las empresas extranjeras y los turistas. Los 60 fueron los años del desarrollismo. España se sumaba a la bonanza económica de Europa, pero sin dejar de ser diferente. Son los hombres que defendieron con sus armas y abnegación los valores permanentes de la patria, reafirmando la fe en los destinos de España bajo el mando del jefe del Estado, su guía y símbolo en este 25 aniversario de la victoria. El discurso de vencedores y vencidos seguía presente en 1964. Aún nos quedaría un largo trayecto para recuperar la democracia.